El Congreso hoy fue testigo de un día agitado. Finalmente, diputados aprobó la responsabilidad penal para empresas sin el artículo Odebrecht. A contramano de lo que pretendía el oficialismo, se eliminó un artículo clave que permitía al gobierno alcanzar un acuerdo con empresas arrepentidas que hubieran cometido delitos de corrupción en el pasado. El proyecto anticorrupción impulsado por el oficialismo generó controversias y un fuerte cruce con los diputados de la oposición. Cuando parte de la política no quiere activar los mecanismos necesarios para salir de la impunidad e ir contra las empresas y contra los funcionarios, ¿qué bondad a favor de las empresas? Las empresas con las que ustedes dicen que nosotros somos bondadosos están condenadas a prisión, a pagar plata y a confesar, excepto en un solo lugar, en la Argentina. ¿Saben para qué? ¿Saben por qué no quieren que confiesen en la Argentina? Porque son los funcionarios públicos a los que se les pagó los que todavía están libres. El bloque de Cambiemos respaldó el cambio propuesto por el gobierno, mientras que la oposición no se dio ni un paso en su postura. Hasta ayer, hasta hoy a la mañana, había un acuerdo generalizado de que el artículo 37 volaba de la redacción definitiva. Entonces no puede ser que en el recinto vienen y nos quieren correr con un discurso distinto para imponernos, tratando a través de una estrategia bajísima, por supuesto, de demostrar que los únicos preocupados por la corrupción son ellos y pegar a todos los demás del mismo lado. Ustedes pretenden, es absolutamente inconstitucional y es sumamente peligroso. Por su parte, Héctor Recalde hasta incluso tuvo tiempo de armar neologismos. Incluso en la última sesión había un acuerdo generalizado en cuanto el artículo 37 tendría que ser excluido. No se puede hacer una especie de gato macrismo con los artículos de la ley, porque no se puede cambiar algo para que nadie cambie. Diputado. La ley de responsabilidad empresaria sigue dando que hablar. El Senado será quien tenga la última palabra. Bueno, ahora recibimos a Margarita, gracias por estar. Gracias por la invitación. Te recibió, bueno, se despidió a Beluto de todos, dejándote un piropo, a vos una flor y una espina a Sergio Massa. ¿Cómo convivís en esto de que, bueno, por ahí con vos sí, pero tu marido político no? A ver, primero marido no, ¿eh? Político, marido político. Dos cuestiones en ese sentido. La primera es que yo convivo con mucha naturalidad esta situación, porque además, si alguien ha hecho algo para que no tengamos una Cristina eterna y que Cristina no sea presidenta hoy, es Massa. Quien les puso freno en el 2013 fue Massa. Y a mí me parece raro que los Cambiemos digan eso y llevan de primera candidata a diputada nacional en la provincia de Buenos Aires a Graciela Ocaña, que fue ministra más tiempo del tiempo que fue Massa, que fue amiga de Cristina y ministra de Cristina. Y eso no le quita, hago esta aclaración siempre... Me dice por la cucaracha Ocaña que se fue cuando se puso a investigar a Moyano. Claro, pero lo que digo es, no le quita a Ocaña haber pasado por ese gobierno y ser una persona absolutamente honorable. Yo, si hay alguien a quien quiero y respeto y me parece sumamente honesta, es Ocaña. Y por eso está bien que la lleven en ese lugar. Lo que no está bien es que descalifiquen al otro porque estuvo sentado en el mismo banco que la candidata de ella, jefe de gabinete, ¿no? Tenía un poquito más de responsabilidad que el ministro, era el jefe de los ministros. Sí, creo que jefe de gabinete fue muy poquito tiempo, me parece, bueno, de todos es modos. lo que estuvo en el gobierno, Sí, por ¿no? eso, Sí. pero Macri promovió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación al ministro de Justicia de Kirchner, por ejemplo, que también se fue enojado, porque la verdad es que la virtud que tuvieron todos los que se fueron, no solamente es haberse ido cuando el kirchnerismo estaba en lo máximo del poder, sino que además muchos de esos que pertenecieron no tienen ni una causa judicial donde se los investigue, porque lo importante es haber pasado por ese gobierno y no haberse quedado con ningún vuelto. Ese es el mérito. Massa va a competir hoy y hoy va a jubilar a Cristina. Así como en el 2013 la dejó afuera de la carrera porque impidió la reelección, hoy la va a jubilar sin fueros. Y entonces ahí es donde vamos a poder llevar adelante la posibilidad de una condena judicial. ¿Y si en la medida en que no entre. ¿Y si la jubila Vidal? No, pero Vidal no compite. No, Me bueno, refiero pero que quien la va a jubilar, bien. porque los Cambiemos le dieron 2 jubilaciones, acuérdense también, ¿eh? Hablan, pero le dieron 2 jubilaciones durante un año, hasta que yo hice el pedido de que le quiten una jubilación, cobraba las 2 pensiones. Se las pagaba, se las dio Alicia Kirchner y se las siguió pagando este gobierno. O sea que Cristina polariza con Massa, ¿no? Con Cambiemos. Cristina polariza. A ver, nuestra polarización es contra este invento y este relato de la grieta, que
que no existe cuando uno conversa con los argentinos, no quieren saber nada de la grieta. La verdad es que los argentinos quieren una convivencia democrática ordenada, no quieren políticos que lo que hacen es pelearse para obtener beneficios electorales y no se ocupan de los problemas de la gente. Ahí está, pero Margarita, Natalia, en un ratito vamos a hablar con nitidez del famoso artículo 37 y nos metemos en eso. Que por suerte desapareció, pero la ley es una ley necesaria y ahí volvemos, pero para coser lo que veníamos hablando con Pablo y con Jorge, al principio del programa presentamos dos imágenes. Una era los termosellados de José López y otro era la bandejita de los huesos de pollo que tuiteó Cristina, como diciendo, la batalla de la corrupción contra la batalla de la pobreza, sintetizados en dos imágenes. Y hablamos de que en realidad esa era un poco la polarización discursiva y nos preguntábamos, esa era la imagen, mirá, ¿cuál era la imagen que podía sintetizar Massa, tu espacio también, y también Randazzo, la dificultad de decir, ¿cuál es la imagen discursiva para meter una cuña entre esos dos elementos que son tan protagonistas? Es la realidad, y la realidad se compone con las dos imágenes. Por eso lo que nosotros necesitamos es ofrecer a los argentinos una alternativa distinta que no sea tener que elegir entre los corruptos o los que siguen hambreando a la gente con los huesitos de pollo. La verdad es esa. Lamentablemente hoy estamos en un gobierno que utiliza el relato de la grieta inventado por los otros para ocultar su propia inoperancia. Cuando uno mira en indicadores fundamentalmente económicos y sociales, no solamente no mejoramos, sino que en algunas cosas empeoramos. Solamente en el primer trimestre de este año se perdieron 350.000 puestos de trabajo. Tenemos más pobres hoy que antes, lo que no significa reconocer que la herencia de Cristina, que gobernó en los años de mayor bonanza económica, nos dejó 12 millones de personas pobres. Para pasar del diagnóstico a la cura o al tratamiento, yo te propongo lo siguiente, muy cortito, para abrir juego al 37 famoso. Vos tenés que elegir un ministro de Economía y Roberto Lavagna te dice, yo te agradezco los piropos, pero no tengo ganas ya de ser lo que sea. ¿Quién es un ministro de Economía posible para Margarita Stolbizer? Y la más fácil, te voy a decir, Marco Lavagna. Marco Lavagna tenemos a Marco. Sería el ministro de Economía, digamos, de un Massa presidente. Sí, me parece que es posible. Eso habría que preguntárselo a Massa, no a mí. Pero ahí eso te define el plan económico. Frente a tu pregunta, esa es una respuesta. Nosotros lo que hemos mostrado además es que tenemos un gran equipo, no solamente uno o dos. No es que si Lavagna no acepta ser ministro, no lo hay. Lo hay y hay en todas las áreas. Estamos haciendo cantidades de actividades donde si algo mostramos es eso. No estamos engrupiendo, porque los que están gobernando también nos dijeron que tenían el mejor equipo y llevan 2 años errando en las metas de la inflación. 2 años. Y eso le quita credibilidad y confianza al gobierno, porque además se hacen daño a ellos mismos cuando equivocan tanto, demuestran que son unos improvisados en materia económica, que eran lo que creíamos que iban a ser más eficientes, ¿no? Bueno, yo también te diré, digamos, simplemente para hacer crecer la charla, imagínate que no necesita el gobierno un abogado y menos sería yo, pero gente del espacio del Frente Renovador, cuando dice hay que fomentar el consumo, digamos, ¿eso se genera cómo? ¿También emitiendo? ¿Cómo sería la fórmula? Pero eso es lo más sencillo, es con plata en el bolsillo. ¿Pero cómo le pones plata en el bolsillo a la gente? Bueno, nuestro plan, bajemos los precios de los 11 productos de la canasta básica alimentaria, implica quitarle el IVA y eso de por sí ya es ahorrar en una familia entre 1.000 y 1.200 pesos, entre 400 y 600 en el bolsillo del jubilado. El consumo, que es el principal dinamizador de la economía, se hace cuando el trabajador, la maestra, el jubilado pueden tener un pesito más que le rinde un poquito más su salario, su haber en el bolsillo y compra más cosas que otros producen. Y esa es la clave. Nosotros no renegamos de las inversiones. Lo que no puede un gobierno es apostar a que la fortuna de su política económica derive de las inversiones, que ni llegan mágicamente. ¿No tenés miedo que se les pegue al kirchnerismo el discurso del consumo? ¿No tenés miedo que se les pegue al discurso de Cristina? Mire, el otro día me dijo una persona, y tiene bastante
absolutamente razón. Dice, a vos te tiran un balde así de kirchnerismo y te resbala. La verdad que a mí las cosas que me pueden decir pero el modelo de nada consumo, me va a quedar digamos, pegado. cuando vos lo escuchás a Axel Kicillof, propone justamente subir, digamos, Diego, volver a incentivar pero el ellos consumo. gobernaron 12 años la Argentina. Yo creo que a esta altura ni hace falta que yo te diga que gobernaron. Por eso dije, en los años en que más dólares ingresaron en la Argentina. Y en el conurbano la gente sigue sin tener agua potable. Toman agua contaminada, no tienen cloacas. Hoy el problema del consumo, por eso digo, yo le reconozco a este gobierno lo terrible de la herencia. Lo que no pueden es ellos seguirme hablando de la herencia después de 1 año y medio y de tantos errores que han cometido recurrentemente. En materia económica, los indicadores son igual. A eso agregarle el tema este del endeudamiento ahora. Nos están endeudando por 25 gobiernos. ¿Cuántos años vamos a tener que estar endeudados con este bono? Una tasa altísima. ¿Por qué no toman? Dicen que la tasa es más, pero mira, te seguiría... En vez de jugar una carrera para ver cuántos años... Lo delirante de la escena televisiva. Un psicólogo le discute de economía a Margarita Stolbizer, que tampoco es especialista de economía, pero es apasionante. Un número, hablando de economía, número 37. ¿Qué es el famoso...? Déjame, antes del tema del artículo 37, poner un poco en contexto el tema de la ley, ¿no? Argentina no tiene responsabilidad penal para las personas jurídicas por hechos de corrupción. En parte esa es la razón por la cual no teníamos nada interesante para ofrecerle a Odebrecht a cambio de la información y lo único que la empresa podía querer, y eso fue lo que estuvo sobre la mesa, era mantenerme los contratos, no me demandes civilmente, déjame seguir licitando, etcétera. Esta es una norma muy importante para la Argentina a futuro. Primero, para poder sancionar penalmente los hechos de corrupción, pero además porque puede tener un efecto preventivo. Como le da un incentivo a las empresas de reducir la pena si tienen programas de prevención para, digamos, justamente impedir que esos hechos ocurran, lo que vos lográs es evitar el hecho antes de lo que hacemos siempre, que es correr atrás de los hechos con el garrote del derecho penal, que es un arma muy torpe para perseguir la corrupción. Entonces, es una buena norma y quiero ahí destacar una cosa. ¿Quiénes no la votaron? Los que se sabía que no le iban a votar, digamos, Frente para la Victoria, algún peronista, etcétera. Pero algo que me gustaría decir, la izquierda tampoco la votó. Y a mí esto me hace doler el estómago, ¿no? Me hace pensar que todavía la izquierda en la Argentina, cierta parte del progresismo, no termina de entender que la corrupción es un problema que afecta a los grupos más desaventajados. Entonces se montan en esta idea de, no, concesiones a las empresas no, en contra de una norma que lo que va a permitir es sancionar los hechos de corrupción que vulneran los derechos de los más desaventajados. Eso me parece un tema de contexto importante ahí. Y después está el tema del artículo 37, que ahora ya es como es un tema abstracto porque finalmente se eliminó, pero que era como la famosa cláusula Odebrecht por la cual se iban a permitir acuerdos que desde mi punto de vista eran ilegales, ¿no? Pero explíquenlo, no nos dejen así, ver, muy chiquitito. El artículo 37 lo que establecía básicamente era, además de los acuerdos de colaboración eficaz que se dan en el marco de la justicia, permitía un acuerdo de colaboración entre la Procuración del Tesoro, o sea, en el marco del Poder Ejecutivo, y por hechos ocurridos antes de la sanción de la ley. Las críticas más claras que se dieron a esto fue que esto violaba la independencia de poderes. Yo creo que eso no es una buena crítica, pues si se da en la administración no es que va a decidir sobre cuestiones penales. ¿Cuál era el problema? Que en realidad le concede a la Procuración del Tesoro la posibilidad de hacer acuerdos que son ilegales. La Procuración del Tesoro no puede, a cambio de información, mantener contratos si esos contratos se obtuvieron por hechos de corrupción, porque los contratos que obtuviste por un soborno son insanablemente nulos, porque así lo establece la ley. Tampoco puede permitirles continuar licitando. De hecho, acaban de, digamos, no darle, suspenderle el certificado que les permite contratar a la empresa. El gobierno dice, ahora que no está el 37, jamás veremos que Odebrecht dé la lista de los que no... Esto es lo más interesante de corruptos. todo, digamos. Tanto el gobierno como los otros poderes desde hace 6 meses nos vienen tomando el pelo a los argentinos en cuanto a que no han hecho los deberes para intentar obtener esta información. Acá vine yo hace un par de semanas gritando con la cláusula 11 del acuerdo de colaboración de Odebrecht en Estados Unidos. Lo mismo pasó con Brasil. Ahora hay un juez argentino diciéndole al juez brasilero, no puedo garantizarle lo que usted me pide, así que no me dé la información, ¿no? Entonces, pero vos creés que Argentina no quiere verdaderamente la información y está buscando... Sí, efectivamente creo eso. Creo que hay sectores que lo quieren, pero digamos, efectivamente creo que no lo quieren. Y la razón por la que no lo creen es que la corrupción en la Argentina es estructural. Entonces hay muy pocos actores que tienen incentivos de verdad para cambiar las cosas en serio. Por eso, digo, la respuesta de Pablo Abeluto diciéndome, bueno, mirá, yo cuando llegué me reuní con mi auditora y además yo denuncié. Bueno, yo puedo confiar en que vos sos una persona distinta del anterior ministro de Cultura, pero a mí no me alcanza con cambiar las personas. Lo que necesitamos es cambiar el sistema y en eso no están haciendo nada. Seguimos haciendo obra pública con una ley de 1940
47. Nos deben la reglamentación de la Auditoría General de la Nación. La Oficina Anticorrupción sigue siendo un organismo no de control porque nadie puede controlarse a sí mismo. Hay una lista larguísima de ¿Y hay deudas. algo que te guste? Sí, me gustó mucho la ley de acceso a la información pública, me gustó mucho la ley del arrepentido y me gustó mucho la norma que se sancionó hoy. La de hoy. Margarita. Suscribo, del principio al final, todo lo que dijo Natalia. ¿La estás pasando bien? Sí, tenemos un tuit para vos. Miren el tuit este. Fíjense con qué cariño de rubia a rubia. Margarita Stolbizer está mintiendo alevosamente. Esto fue después, esto dice Carrió, tuiteó Carrió, después de tu discurso, ¿no? Sí. ¿A qué se refería? ¿En qué supuestamente vos mentías? No lo sé. La verdad es que me cuesta tener que andar contestando estupideces, la verdad. ¿Y qué cosa es una estupidez? Eso, porque lo que ella plantea, creo que hay otro tuit donde dice que Margarita no quiere que se recupere la plata que se robaron. Sí, ahí está, es ese. Por eso, la verdad es que a esta altura me parece que nadie puede dudar de toda la cantidad de cosas que yo vengo haciendo desde hace años, siendo Cristina presidenta, para que Cristina realmente tenga las condenas que tiene que tener en sede judicial. Y obviamente esto implica recuperar lo que se robaron mucho, y algo que yo planteé, y a eso se debe referir Carrió, es que la recuperación de lo robado es vía aprobación de la ley de extinción de dominio que está en el Senado, parada desde hace un año. Esa ley es la que permite que frente a un bien que se utilizó en un hecho de corrupción, ejemplo, los aviones de Baez que se llevaban la plata de la Rosadita, puedan ser un avión sanitario, con una acción judicial que haga caer el dominio que Baez tiene sobre esos aviones y que pasen al Estado, o con el dinero que es producto de un hecho de corrupción. Esa es la vía de recuperación, no era el 37. Hoy quisieron mentir. Pero ¿para qué, perdóname, por qué Carrió te cruza así? ¿Para qué te cruzaría así, Carrió? Porque están en campaña, Diego. Claro, sí. Ahora, déjame que me diga ella. Yo lo que no entiendo es que me parece que la población tiene mucha simpatía por ustedes dos, ¿no? ¿Qué? O sea, que creo que la población tiene simpatía por ustedes dos y les reconoce cada uno en su momento y hasta ahora mismo estar con la lupa puesta sobre el tema de corrupción. No se entiende desde la misma población por qué de pronto están tan separadas, ¿no? Porque el discurso no es tan distinto. No, no es distinto, y, entonces, y por eso es bastante... Es un tema para el diván, digamos, porque... sí, es bastante inentendible esa situación. No, Carrió tiene un problema conmigo desde hace mucho tiempo, que es permanentemente la descalificación de las cosas, porque no le gusta. Ella cree que puede ser la única que... Además, un discurso que combate la corrupción. Uno lo escucha y ella es la única, es la fiscal de la República, y el resto no servimos para nada. Pero no solo Margarita. Carrió tiene una posición de descalificación permanente de todos los demás. Y a veces que eso no es bueno, eso no construye políticamente. Sumado a que tiene una vara distinta para medir determinadas acciones vinculadas con la defensa del sistema republicano, cuando critica la anterior y convalida muchas de las cosas que hace este gobierno. Lo ha hecho ella misma, cambia su propio discurso. Arribas era una cosa hasta que de un día para el otro Arribas pasó a ser otra, y como es a otras, ¿no? Hay un dato que en esta discusión no quisiera pasar por alto, es que hoy, cuando se aprobó este famoso proyecto de régimen penal empresario, sobre el final se incorporaron dos artículos muy importantes. Uno que declara la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, los iguala de alguna manera a los delitos de lesa humanidad, y otro que aumenta las penas para aquellos que cometan delitos de corrupción. Lo propuso el masismo, lo terminó acompañando el oficialismo, el kirchnerismo quedó en un caso no votó, en el otro sí. Pero tengo entendido allí, y tengo una pregunta, Margarita, que ustedes se abstuvieron en el tema de la imprescriptibilidad a pesar de que era una propuesta del masismo o del Frente Renovador. Sí. ¿Qué pasó allí? A ver, primera cuestión, lo que nosotros tenemos son observaciones u objeciones de tipo jurídico, que tiene que ver, bueno, con las acciones procesales, con el aumento de las penas como salida. Y lo que nosotros planteamos es que estas cosas deben discutirse en otro marco, con otra amplitud. A mí me pareció que esta ley, que era una muy buena ley como estaba, Natalia describió perfectamente por qué es buena la ley, los contenidos de la ley, todos los agregados, desde el 37 hasta todo lo demás, terminaban desnaturalizando una ley, que lo que hace es poner a la Argentina hoy en un estándar internacional de cumplimiento con esos estándares, fundamentalmente de la OCDE, pero que nos va a permitir tener una buena normativa interna para combatir la corrupción, y me parece que hay que tratar de no manchar esto con las especulaciones de último momento que tienen más que ver con cuestiones electorales. Entonces yo creo que hay que discutir esas cosas, pero hay que discutir
discutirlas en profundidad como parte de una reforma al Código Penal y tratar de no mezclarlas con estas. Bien, tenemos que ir a una tanda y a la vuelta vamos a tratar de preguntarle a Margarita en qué se diferencia el discurso de ellos del de Florencio Randazzo, porque le salió un forúnculo. De repente, Florencio Randazzo dice, yo también puedo pescar ahí en los votantes donde pesca Massa y Margarita. ¿Qué te parece? ¿Lo contestamos después la tandita? Bueno, no es un problema discursivo, pero no importa, lo contestamos después. Ya nos anticipó, ahí venimos. Sigue Terapia de Noticias. Bueno, muy bien. Pregunta de terapia de pareja política, ¿no? Está Margarita. Yo lo hice salir a Sergio Massa para hablar, porque siempre hay un momento a solas de la terapia. Y yo le pregunto a Margarita, Margarita, de usted, ¿qué debería ocurrir? ¿Qué debería hacerle a usted Sergio Massa para que usted se enoje en serio y se desilusione de él y rompan? ¿Qué sería eso real que si él hace, usted diría, hasta acá llegué, me separo? De ninguna manera he pensado en eso ni pienso en que eso pueda ocurrir. Si yo tomé la decisión de dar este paso, que no ha sido Todos fácil, han pasado por el altar y tu pregunta es casi como si me preguntaras en la luna de miel qué cosa puede hacer mi marido para que yo me separe y no siga con él. No, pero si me casé hace 2 días, ¿cómo voy a pensar ya en qué causa me va a hacer divorciar? Pero puede estar este escenario. Fíjate que si ustedes ganan rotundamente, ¿no? Cristina queda afuera, Randazzo queda afuera. Los peronistas van a encarar hacia Massa. ¿Y tu límite cuál es? Yo no tengo nunca límite en las personas. O sea, el peronismo. Creo en Massa, en realidad. Y me parece que en los proyectos de ese tipo, en un proyecto colectivo, el que ordena es el que lidera. Aunque vaya el peronismo detrás, vos seguís. No tengo yo un prejuicio anti-PJ. Naturalmente pero que lo si que Randazzo no haría es meterme con alguno que viene con prontuario. Eso todo el mundo lo sabe, ¿no? ¿Con Randazzo te meterías? Pero es que me parece que lo diferente es saber cuál es el rol que cada uno tiene. Pero yo ¿sabes que por qué viene te atrás preguntamos, y lo Margarita? Porque todo el mundo piensa Massa, en su sillón, todo el mundo, y mientras comen, todo el mundo piensa esto y le dice a la esposa, estos se van a unir. El peronismo ahora está fragmentado y después se va a unir. Y Margarita va a quedar ahí en el club del peronismo. A ver, digo, hay una cosa que hay que ver y a mí me parece que hay que salir de esa fantasía muy común que es la idea del peronismo unido. El peronismo hace 15 años que no va todo unido a una elección y no va a volver a ir unido nunca más. Eso es así, porque vos fijate, y Macri, yo siempre lo digo en términos de elogio a Macri. Macri ha sabido tomar peronistas y radicales y armar una fuerza nueva, moderna, que mira hacia adelante desde una concepción más conservadora que la que yo tengo. ¿Qué cosa debemos hacer nosotros? Tomar lo bueno de radicales y de peronistas más cercano a las ideas de la centroizquierda y conformar una fuerza moderna, novedosa, que mire para adelante. Hay que sanear el sistema político, no hay que quedarse con ese sistema de hace 40 años de peronistas o radicales. Los peronistas, y yo digo, hay que tomar lo bueno de las tradiciones históricas. Pero cuando vos le decís eso a Massa, te dice, desperonizate, más allá, esto está esa especie en extinción. Te dice, sí, estoy en eso, o es peronista. Porque vos vas a las vos los vas a visitar a ellos y está todo la iconografía peronista, está en los despachos. Antes de que yo llegara al acuerdo o a la convivencia con Massa, Massa tenía decidido conformar un espacio político amplio, plural, diverso. Muchos radicales están con Massa de mucho antes que yo. Mario Meoni, que fue intendente de Junín muchísimos años del radicalismo, está con Massa. Hay una cantidad de radicales que están al lado de Massa desde mucho antes que viniera yo. Y pero nosotros vamos es como un peronismo progre. Pongámosle una etiqueta que es divertidísimo. ¿Cómo sería? Bueno, eso es interesante porque la definición del progresismo, que se ha bastardeado tanto, por supuesto, y cualquiera se pone el rótulo del progresismo, el progresismo es gestión. Vos comprobás el progresismo cuando un intendente labura y hace viviendas para los más pobres y no realmente cuando se guarda la plata en los plazos fijos. El progresismo tiene que ver con la gestión. La agenda de Massa es una agenda progresista, porque la prioridad son los trabajadores, los jubilados, las pymes, es lo que nos diferencia de este gobierno. Bien. Ahora, yo lo que creo es que
a veces un poco, y tus preguntas apuntan a eso, tiene que ver que obviamente yo creo que Margarita y Massa no son exactamente iguales, tienen diferencias, hay temas. Eso es lo que vale de la coalición. Nuestra fortaleza es la unidad en la diversidad. La demostración de que vamos en contra de la grieta es que hemos roto las primeras grietas que podíamos tener entre nosotros. Hay algunos ejemplos en la ruptura del sistema de partidos. Hay algunos casos, el de Cambiemos es uno exitoso porque terminaron ganando, ellos están incipientemente, obviamente es más fácil construir cuando ganaste el poder que cuando no lo haces. En todo caso, habrá que ver la continuidad y la coherencia que demuestran con el paso del tiempo. Yo creo, a mí me preocupa menos las diferencias, si son manejables, que la posibilidad de administrarlas dentro de un ámbito de coalición. Igualmente, a mí me da la impresión de que son estrategias por elecciones, y en todo caso después habrá que ver, en el caso de ellos, para esta elección creo que son mutuamente funcionales. Habrá que ver en todo caso para el 2019. Los tableros se reacomodan permanentemente en la Argentina, entonces yo creo que habrá que ver cómo evoluciona. Y coincido con Margarita que seguramente el peronismo después de esta elección, yo creo que entre los varios efectos que va a tener, obviamente quién gana, la provincia, etcétera, etcétera, va a estar el de cómo queda el peronismo. Me da la impresión de que un escenario es con una Cristina victoriosa y fortalecida. Otro escenario completamente distinto es si no gana y quedan varios en igualdad de posturas. Otra es si Cambiemos le va muy bien y no hay ningún peronista que pueda sacar. Yo creo que el ordenamiento se va a dar en función de este resultado y por eso hay tanta disputa dentro del peronismo. Se resuelven las bancas del Congreso, pero también liderazgos internos, ¿no? Bien. Natalia, ibas a decir algo que nos quedó de los capítulos anteriores. Una pastillita anteriores. sobre el tema del recupero de activos. Creo que efectivamente el artículo 37 no tenía nada que ver con eso y lo dije en las redes, pero a la vez tampoco es necesaria la ley de extinción de dominio para eso. Hay herramientas que permitirían hoy avanzar. El artículo 23 del Código Penal permitiría ir contra los bienes de Odebrecht si Odebrecht se benefició del producto del delito que cometieron sus ejecutivos y esto habría que analizarlo. Pero además otra cosa, ¿quieren recuperar lo robado? El ex procurador del Tesoro Balbín, apenas días antes de ser echado por la ventana de su oficina, tenía intenciones justamente de iniciar una demanda por daños del Estado a la empresa. Entonces, cuidado, ¿qué es lo que queremos recuperar? Sí, hay una cosa que tiene como ventaja la extinción de dominio por sobre el decomiso del Código Penal, es que no va unido a la acción penal. ¿Esto por qué razón? Va sobre el bien y no sobre la persona, porque tenemos tanta cantidad de testaferros y de sociedades truchas que se usan como pantalla, que entonces no debería ser necesario esperar una condena penal a una persona, sino que el Estado tendría que poder actuar previamente, porque a veces la persona no es la misma la que está imputada, investigada por el delito, que el que aparece como dueño del bien. Cosiendo un poco el programa, hablamos en el primer bloque sobre, lo contaba Liotti, a partir de una columna que él escribe, en donde cuenta que el gobierno quiere ya empezar a pensar en reformas estructurales y para eso abrir un diálogo un poco contra natura, porque no es que le encanta ese tipo de cosas, no las ve siempre tan viables, pero supongamos que lo sientan a hablar para reforma tributaria, previsional o alguna cuestión laboral. Sí. Y Sergio te dice, Marga, ¿qué hago? Voy, vos sabés que ahora me llaman, después me dice ventajita y me pega. ¿Vamos o no vamos? A ver, a mí me pareció muy interesante, yo escuché en el bloque anterior y realmente creo que hoy uno de los problemas de este gobierno es que no está convocando. Hace unos días dijeron en la Secretaría de Comercio, convocan a consultores especialistas para analizar el tema del consumo. No convocan a la política. Cuando se habló de la reforma tributaria, esto se incluyó en la Ley de Reparación Histórica de los Jubilados del año pasado. Nosotros lo incluimos, es prácticamente textual un proyecto que yo tenía, para que la Comisión de Reforma Tributaria se constituya no solo con los funcionarios atrás de los escritorios, sino sobre todo con universidades, académicos, sectores económicos, sociales. Porque yo comparto que la mesa tiene que ser una mesa plural y diversa de entendimiento. Pero si lo llaman, lo que pasó, pasó, como dice el reggaetón. ¿Ahora irían si lo llaman? Nosotros debemos ir. Yo voy a defender el diálogo. Mi primera pelea con Carrió fue, recordarán, cuando en el 2009 el gobierno pierde la elección y convoca el diálogo. Y yo digo, si vengo hace años reclamando diálogo, ¿cómo no voy a ir el día que me llamen? Después hay que tratar de no cometer el pecado de ingenuidad, de ser funcionales a las cosas que quieren los que tienen problemas electorales. Te voy a despedir con una afirmación y vos vas a hacer con tu comunicación verbal por sí o por no. Pensar que a Margarita, antes del surgimiento de María Eugenia Vidal, Macri le había ofrecido cosas muy importantes. Quizás la provincia de Buenos Aires. No. ¿No?
No, nunca Macri me ofreció nada. ¿Y la vicepresidencia en un momento? No. Se toca el pelo. ¿Dudamos o no dudamos? Le queremos a Margarita. Gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Gracias, Nati, por haber estado. Jorge y Pablo. Está María O'Donnell. Está Hugo Alconada Mon. Está todo el equipo listo, invitado formidable. Se viene 50 minutos.